Muy buenas tardes a todos. Agradecemos la presencia de vecinos, medios de prensa, autoridades, instituciones y a quienes nos siguen en la transmisión en vivo a través de las redes sociales. Este es el segundo acto de rendición de cuentas de la historia del municipio de Capitán Sarmiento que realizará el intendente a los vecinos en forma directa, pública y abierta. El intendente les contará a todos los vecinos todo lo realizado en este tercer año de gestión con el pago de los impuestos. Nuestros objetivos son transparentar la gestión municipal, contar a los vecinos las inversiones que se realizaron con el pago de sus impuestos en estos 3 años de gestión, fortalecer el vínculo y la fluidez de comunicación entre las autoridades municipales y la población, acompañar y concientizar sobre la importancia de la participación ciudadana en la gestión municipal e incentivar a los vecinos que se sigan sumando a trabajar en equipo. Todo aquel que quiera realizar una pregunta debe plasmarla en la hoja que le fue entregada en el ingreso y alguien del equipo va a pasar a recolectarla. Acompañan al intendente municipal, ingeniero Javier Iguacel, la secretaria general de Gobierno, señorita Fernanda Astorino Hurtado, el secretario de Hacienda y Finanzas, señor Francisco Pigretti, el secretario de Obras Públicas, señor Guillermo del Mármol, y la secretaria de Salud, señorita Anabel Piquer. A continuación, escucharemos al señor intendente Javier Iguacel. Bienvenidos a la rendición de cuentas 2022. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Primero que nada, un aplauso para la selección, que nos ha dado una alegría y nos ha llevado a la final. Muy bien por ellos, sobre todo porque fue un triunfo en equipo, fue un triunfo donde cada uno desplegó sus habilidades, pero jugaron con humildad, se esforzaron un montón, cuando las cosas no les salían le pusieron coraje y cuando les salían efectivizaron y hicieron los goles. Y creo que esa es la manera que hay que trabajar, así que han sido un ejemplo, esperemos que en la final sigan así. Bueno, agradezco obviamente al equipo, el equipo es mucho más grande, acá 3 secretarios y la directora de salud, que representa de alguna manera la cabeza de todos los equipos y de todos los que trabajan día a día en el municipio. Me acompañan por si hay alguna pregunta, alguna cuestión que puedan responder ellos o alguna aclaración. Y también quiero agradecer a los demás que están acá del equipo, a los vecinos que están viendo y a los que eventualmente no puedan hacerse presentes o que nos hagan preguntas hoy, que estamos dispuestos a resolverlas o a recibirlas y tratar de responderlas en la brevedad. Así que, aunque no sea hoy, o bien en la transmisión, o bien por las redes, o bien presencialmente, o en nuestra aplicación de atención al vecino, o en el WhatsApp, estamos para responder. Este es el segundo año que se hace una rendición de cuentas, es el primero que se hace bajo una ordenanza. Es decir, hoy en Capitán Sarmiento tenemos una ordenanza que obliga al Estado Ejecutivo a hacer esta rendición de cuentas. Así como hace un tiempo se hizo una ordenanza importante, que era el de debate público antes de las elecciones de los candidatos y que se ha respetado, creo que esta es una ordenanza importante que esperemos se respete siempre, independientemente de quién sea el intendente, que los ciudadanos se lo exijan y pueda rendir cuentas de qué ha hecho con la plata que es de la gente, porque en definitiva somos empleados de la gente y por lo tanto ustedes, los vecinos, los que me están escuchando, nuestros jefes, y a ustedes nos debemos y por eso estamos acá. Bueno, vamos a comenzar. Algunas aclaraciones, como hay una inflación importante en la Argentina, intentamos reflejar montos que sean comparables. Para eso lo que hemos hecho, hemos traído todo a valores de plata de hoy, que significa que algo de hace 3 años se actualizó por inflación y es comparable con los montos que presentamos del año 2022,
los del 2019. Si dejáramos los originales de 2019, va a parecer que es mucho más plata hoy, pero en realidad no lo es. Así que hemos hecho esas actualizaciones, es lo que dice el primer punto. Luego el segundo punto también, en realidad lo que dice es, nosotros tenemos valores hasta noviembre, hemos proyectado el último mes, la rendición final contable se hace al Consejo Deliberante, apenas abren las sesiones ordinarias en marzo, pero esto refleja un estado muy avanzado de ejecución presupuestaria de este año. Y además, obviamente, esto va a estar, como ya está la del año pasado, subido a la página, así que el que la quiera ver, la quiera repasar, la quiera ver 1000 veces, lo va a poder hacer. Ya la del año pasado está, dentro de datos abiertos, en la página del municipio de Capitán Sarmiento, se va a subir, así que va a estar de vuelta. Y también la van a poder tener para hacer preguntas más adelante. Bueno, ¿de dónde partimos? Es importante para recordar cómo arrancamos esta gestión. Comenzamos con un déficit del Tesoro de 107 millones de pesos. A plata de hoy, ese era el déficit presupuestario del año 2019. Es decir, encontramos un Estado municipal que gastaba más de lo que le ingresaba y teníamos, por lo tanto, deudas importantes que tuvimos que subsanar los primeros meses del año 2020. Teníamos 430 reclamos pendientes. Acá está Valeria, que la estoy viendo, de su librito. Pobre, le hicimos hacer la cuenta. ¿Cuántos reclamos había pendientes sin resolver de los vecinos que se acercaban, que era el único medio en un librito que se llevaba de actas acá en el ingreso al municipio? Casi 3 de cada 4 equipos no funcionaban. O sea, motoniveladas no funcionaba ninguna, camiones funcionaba 1 de 4. Es decir, el equipamiento no estaba en buenas condiciones, lo han visto. Los recolectores de residuos tampoco. Y también habíamos tenido un estancamiento de la actividad, es decir, no se generaban nuevos negocios, nuevos emprendimientos. La ciudad estaba, por eso decíamos que teníamos un gran gasto asociado a la política, pero no relacionado con los sueldos de la política, que identificamos como contratos que no tenían una prestación que uno pudiera decir a dónde va esta plata. Contratos que literalmente era imposible de saber a dónde iba. Que a plata de hoy eran 32 millones de pesos, alquileres por 3.700.000, teniendo edificios, hoy no tenemos ningún alquiler, y en mantenimiento de edificios contratados, teniendo personal propio, 6 millones. Así que ya había unos 46 millones de pesos de plata que era imposible de rastrear, que no tenía utilidad. Además de una planta política, de designaciones políticas de 32 personas. Teníamos 130 tasas y una cobrabilidad del 54% de esas tasas. ¿Cómo estaba? ¿Cuánto pesaba la planta política? El 11% de la masa salarial. Ahí pueden ver el gráfico de tortas, que en el 2019, el 11% del total del gasto en sueldos era para planta política. De un total de 57 millones de pesos mensuales, se gastaban 6 millones en planta política. ¿Cómo estamos hoy? Y esa es una primera rendición. Hoy pesa el 3% de la masa total salarial, de 58 millones de pesos de lo que van a ser los sueldos de diciembre, 1.700.000 es la planta política. Es decir, hubo una reducción del 11 al 3%. El primer año esa reducción impactó una reducción del déficit del 55%. Entre esto y lo que vimos antes de los contratos, pudimos en apenas 2 meses equilibrar las cuentas. Pero con el correr del tiempo, gracias a que aumentó mucho la cobrabilidad, después lo vamos a ver, toda esa plata que al principio nos sirvió para equilibrar el déficit, la volcamos al salario del resto de la gente. Por eso, de los no políticos, de los trabajadores municipales. Por eso hoy tenemos una masa salarial que incluso es un poquito superior a la que teníamos en el 2019, pero con muy poco impacto en la política. Es decir, que hubo, y después lo vamos a ver, un aumento importante del sueldo promedio de los trabajadores municipales. Una de las últimas medidas fue reducción de los salarios, que lo hicimos en pandemia y lo volvimos este año, pero ya en forma definitiva, no transitoria, de los salarios de concejales, que pasaron de cobrar 3 salarios mínimos administrativos a 2,5, y el intendente de 12 a 10 salarios mínimos, que lo hicimos en base a la modificación del escalafón, pero significó un ajuste del 17% de los salarios.
Como dije antes, todos estos contratos hoy nos cuestan cero, no se dilapida este dinero y fue parte de lo que resolvimos para poder resolver el déficit en su momento. Finalmente, en 3 etapas, el año pasado habíamos presentado hasta el 2021, volvimos a hacer una modificación de la fiscal impositiva. La primera etapa eliminamos 98 tasas, el primer año los 3 meses, después 11, después 21, quedaron 10 tasas. Esto es importante para todos los vecinos porque si ustedes pueden mirar lo que están pagando, qué servicio se le está dando. Y tiene que haber una correlación. ¿Cuáles quedaron? Mantenimiento urbano, conservación de la vía pública y recolección de residuos. Esa es la que le llega en la boletita a casa, en el papel. Esa es la que llega en papel a casa. Servicios sanitarios, que son las cloacas que le prestamos como municipio, que llegan justo con el agua, que reparte la cooperadora. La inspección de seguridad y higiene, que esa tuvo también una reducción importante, no se eliminó, pero se redujo a la mitad en el valor promedio. Algunas se eliminaron, que no pagan nada, y para los que son monotributistas, clase A, no se cobra nada. Para los que tienen monotributo se le puso fijo según el monotributo, y para muchos de los rubros es un valor fijo y no tienen que estar haciendo cuentas ni nada, o sea, se simplificó. Derecho de comercialización en la vía pública se utiliza muy poco, pero por ejemplo cuando vienen los food trucks pagan porque ese día están vendiendo, comercializando en la vía pública. En general no autorizamos venta en la ambulante, sobre todo por un tema de seguridad. Muchos vecinos lo han reclamado y lo tenemos claro, y no hay venta ambulante, salvo eventos particulares, por eso quedó esa tasa que se cobra muy puntualmente. La licencia a conducir, se cobra la gestión de la licencia a conducir. Derecho de ocupación y uso de espacio público, esto básicamente EDEN como servicio tiene postes de luz y esos postes están ocupando vía pública y hay una ley provincial que hace que nos pague al municipio un ingreso por el uso de ese espacio, lo mismo los cables o lo mismo las redes de gas. Es decir, por el hecho de utilizar espacio público, los que prestan servicios públicos le pagan un derecho al municipio. Es decir, la pagan las grandes empresas, no los vecinos. Indirectamente sí, obviamente. Las patentes, que eliminamos la patente de motos, solamente quedaron vehículos, autos, camiones, etcétera, que tienen más de 10 años, porque hasta los 10 años lo cobra la provincia, y de ahí en adelante, hasta el año 2000, una cosa así, después ya modelos más antiguos los eliminamos. Antes pagaban, tampoco pagan. La conservación, o sea, la tasa vial, para mantenimiento de caminos rurales. El mantenimiento de derecho de cementerio, que cambiamos la modalidad, había como 20 tasas para desenterrar un féretro, para volver a enterrarlo, el entierro, había mucho. La adquisición por determinada cantidad de tiempo de en adelante se paga directamente un costo mensual para el mantenimiento, que también llega a casa. Y los servicios asistenciales, que básicamente es el formato que tiene el hospital para poder cobrar las obras sociales, a las prepagas, a las RT, a los seguros, etcétera, o a un privado que no siendo de Sarmiento tenga por adquisitivo y pague los servicios hospitalarios. Esas son las 10 tasas, así que están bien claritas y les llegan a cada uno y le pueden ver y pueden asociar los servicios que damos con la tasa que se está cobrando. Bueno, esto ya lo contamos el año pasado, pero nosotros damos prácticamente todos los servicios como municipio, subcontratamos muy poquito. En este caso, este año tuvimos subcontratado, a pedido de los productores rurales, una empresa para el mejoramiento de los caminos rurales. Trabajamos en equipo, una cuadrilla municipal, pero una empresa que hizo sobre todo el pateo, el mantenimiento de las cosas grandes para reponerlo, ya va 1 año y medio trabajando. Y en general todo el resto de los servicios lo da el municipio con las cuadrillas que fue Armando Hugo, con Guidini, poniendo en marcha, comprando equipo, poniendo equipo en marcha, armando sistemas de manejo de personal y de equipos. Una cosa que fue relevante fue que nosotros como municipio tomamos una decisión importante que funcionó hasta el año pasado cuando tuvimos el COVID, que hubo un manejo local con mucha libertad, cuidándonos respecto al COVID. Y eso permitió que la ciudad se mantenga viva. No tuvimos más tasas de contagio que el promedio de la Argentina, al contrario, un poquito por abajo, y de la provincia de Buenos Aires también. Nunca tuvimos que derivar ningún paciente a ningún otro hospital. Al contrario, recibimos de muchas localidades acá en Capitán Sarmiento y tuvimos
la posibilidad de que se generen y se emprendan muchos emprendimientos que veían este lugar, Sarmiento, como una oportunidad, y ahora vamos a ver resultados de eso. Bueno, uno de los focos, pusimos varios focos para hacer eficiente la gestión, pero los grandes gastos, más allá de personal, están en medicamentos, que ahí tuvimos un ahorro de hasta el 40%, depende del medicamento. Ahora tenemos 25 proveedores, teníamos 3, y eso obviamente genera que tengamos disponibilidad, podamos usar los recursos para tener más cosas o pagar mejor o dar más servicios, como vamos a ver más adelante. Lo mismo con el combustible, con los patrulleros con GPS, con las máquinas con GPS, hacer un control cruzado y realmente que el combustible se utilice para hacer los trabajos, no se dilapide. Y en los procesos de compra hacer un proceso que sea eficiente. No tenemos más registro de proveedores, ese es abierto, cualquiera que tenga un quit en la República Argentina puede ofertar, puede venderle al municipio y eso hace que sea mucho más fácil para los compradores conseguir alternativas o capacidad. No ha sido fácil, hemos tenido entreveros y discusiones internas para acelerar los procesos, pero de a poco se fue consolidando y hoy tenemos un sistema, un universo de proveedores que confían en nosotros y en general nos prestan, digamos, nos venden servicios o materiales sin problema. Que no era el caso al principio, la verdad que no nos querían vender porque había deudas de mucho tiempo atrás o porque por ahí había pedidos indebidos atrás de una compra. Dividimos la ciudad en 6 ejes, esto lo repaso, es importante para que todos lo retengan. Todo lo que hacemos lo hacemos para que tengamos una ciudad educadora, para que nuestra ciudad sea una ciudad amigable, sea una ciudad segura, verde y saludable, sea una ciudad de oportunidades y sea una ciudad viva. Cada una tiene un color y a poquito fuimos dando la identidad con este multicolor que significa todos estos objetivos de largo plazo o visión que tenemos para la ciudad, que fue saliendo de la reunión con los vecinos en su momento de lo que cada uno iba queriendo o haciendo. Por eso los proyectos van a ver que se concentran ahí. Algunos ejemplos que nos hicieron hacer mucho con poco, es decir, muchas cosas con poco dinero o con mucho menos dinero, mucho esfuerzo, mucha creatividad, mucha honestidad y transparencia que nos permiten hacer muchas cosas. 4 ejemplos. Por ejemplo, el entubamiento de la calle Gerardo Gómez, que hace tiempo, pero lo vuelvo a destacar. En este caso, había un proyecto de hacer un entubamiento que era entubar toda la mármol y que tenía un presupuesto de 174 millones de pesos y que parecía que era uno que se podía hacer. Y había participado Hidráulica de la provincia, etc. Y ahí vimos que era mucho más fácil hacer un desvío por Gerardo Gómez 1,5 cuadras, con la colaboración del desarrollador de la Filomena, que puso los tubos, porque también a él le servía para poder tapar el mármol que estamos haciendo ahora y poder disponer de lotes. Puso los tubos, nosotros pusimos la gente y con 6 millones de pesos hicimos una obra que hubiese costado 174 millones de pesos. Esa obra fue prometida durante 5 o 6 campañas electorales. Nosotros no la prometimos, pero la pudimos hacer cuando encontramos una manera distinta e inteligente de resolverlo. Ecopab, han visto cómo hemos trabajado, pero básicamente con polímeros, con escoria o con piedra, logramos darle transitabilidad y evitar que cuando llueve no se pueda salir a las calles, que después eventualmente pueden ser pavimentadas, pero no permiten salir del barro algo digno por una octava parte. Es decir, hacemos 8 cuadras de Ecopab con lo que nos costaría 1 cuadra de pavimento. Entonces, salvo las arterias que estaban destruidas y que repavimentamos el año pasado, y por ahí alguna que podamos hacer este año, decidimos intentar llegar a la mayor cantidad de calles posible y tener, en vez de 20 o 30 cuadras pavimentadas, tener ninguna calle de barro de tosca y por lo menos todas con Ecopab, que fue lo que seguimos. Cordón Cuneta, acá desarrollamos la capacidad local, compramos la máquina, tuvimos un traspié inicial como tuvo la selección en este mundial, arrancamos mal porque la máquina no andaba, se acuerdan que la pusimos en la avenida Perón, no la podíamos hacer andar, cambiamos de proveedor, bueno, juicio por medio, de hecho recuperamos la plata, nos tuvieron que devolver la plata, ¿no? Bien, nos devolvieron la plata, la que habíamos comprado y no habían dado, o sea que la seguimos, o sea, con legales, le seguimos la pelea,
y compramos otra y la pudimos hacer andar. Y eso nos permitió hacer 2x1. En lugar de contratar a una empresa que hiciera Coronguneta, con la dirección de Hugo y los muchachos que se pusieron la camiseta, por la mitad de dinero, comprando el hormigón, pero incluyendo el costo de la mano de obra propia, si los salarios, las horas extras, la comida, etcétera, nos cuestan la mitad. Y este año, esto ya lo había empezado el año pasado, pero este año tuvimos sobre el fin del año pasado lo contamos, habíamos hecho un poco de cuadras, este año le metimos mucha rosca, y la ampliación de red cloacal la hicimos toda también, este año arrancamos, no habíamos arrancado, este año arrancamos, hicimos 1.500 metros, ya lo van a ver. También, cuando 1.000 metros costaban más o menos 25 millones de pesos, eso fue la última obra del año 2012, repasando los legajos, que hizo una empresa, creo que Codimsa o algo así, acá en Sarmiento. Hoy a nosotros eso nos cuesta un poco menos de la mitad, 10 millones para hacer en la misma distancia total de cloaca. 1.000 metros son 10 cuadras. No son obras baratas, pero desarrollamos la capacidad, compramos máquinas y lo pudimos hacer. Después vamos a ver la cantidad que hicimos. Pero fíjense cómo pudimos ser eficientes en ciertas cosas que tiene que hacer el municipio, tanto de servicios como de obra, que nos duplican la capacidad de hacer con la misma plata o nos hacen ahorrar más del doble si hacemos lo mismo. Otra de las cosas que fue de gran impacto y que tenemos números concretos es lo que hemos hecho entre todos los vecinos de Capitán Sarmiento, que es el reciclado o la separación en casa y a partir de ahí el reciclado. Arrancamos en el 2019, había 9 cooperativistas con un contrato que nos llevaba casi 30 millones de pesos para esos 9 cooperativistas para que manejen la planta de RCU. No se vendía nada, el municipio no recuperaba nada y no hay registro de reciclado. No había venta, no hay registro de cuánto se reciclaba, si se reciclaba. A la fecha tenemos 26 cooperativistas. El contrato nos cuesta, en vez de 32 millones, 12 millones de pesos. Fíjense, 9 cooperativistas, 32 millones, 26 cooperativistas, 12 millones de pesos. Se vende por 10 millones, o sea que hay un neto que tenemos que aportar sobre la venta de 2 millones, si bien se distribuyen en distintos lugares, y este año 2022 se reciclaron 2.000 toneladas. 2.000 toneladas de todos los residuos que la ciudad genera en un año, en realidad hay una proyección ahí de este mes de diciembre. Se generan 17 puestos de trabajo, un ahorro de 30 millones de pesos, y de esto que se vende no va directo acá al contrato, sino que el 30% queda para los servicios generales, el 30% es para mejorar el ingreso de los cooperativistas como aporte de venta, bono de venta, y el 40% va a la cooperar al hospital, que en definitiva es ahorro porque eso después se convierte en equipamiento del hospital. Cuando uno ve esas 2.000 toneladas, ¿qué significa? Que un poquito más de la mitad de todos los residuos que genera la ciudad se han reciclado. No todo se vende, parte del reciclado es escombros para relleno, es chatarra que por ahí no tiene valor, pero alguien la aprovecha y la recicla, aunque no se venda. Las cubiertas, por ejemplo, no te las compran, pero sí hay alguien que se ocupa de reciclarlas, se llevan y después se convierten en algo reciclado. Es decir, que la mitad del total de los residuos que genera la ciudad, y digo el total, no solamente lo que pasa a juntar el recolector, sino lo que va a la planta RCU, que llevan los parqueros, que llevan la gente que está en obra, lo que recolecta, más allá del servicio de recolección diaria, sino el que hace de poda, el servicio de recolección de chatarra. Todo eso, el 56% lo estamos reciclando. Estamos mandando apenas 2 camiones al SEAMSE, que son básicamente las cubiertas, que es lo que va reciclado, pero que hoy no tiene valor de venta, o por lo menos lo hemos conseguido, intentamos, no lo conseguimos. Estamos embarando en domicilio y tenemos 11 puntos verdes, que son los tachos que ven en algunos lugares de la ciudad. Bueno, yendo al sistema de salud que fuimos desarrollando como público-privado, tenemos por un lado los centros de atención primaria. Centros de atención primaria, los centros de salud, que son 4, que es la atención primaria. La atención del médico que por primera vez visita, o no por primera vez, pero que visita un ciudadano
Ese no tiene ningún costo para los ciudadanos que lo van a visitar. Hoy se habilitó la comparsita, que no existía, era donde estaba antes, era una salita muy chiquita que era donde está Conin, ahora tenemos los consultorios completos. La Loma se rehizo completo. Bueno, la Luisa continúa donde está y San Cayetano se convirtió en vacunatorio. Son 4, 3 centros de salud y un vacunatorio. Pasamos de tener 6 especialidades fijas a tener 24. Incorporamos un consultorio odontológico adicional, incorporamos un consultorio oftalmológico completo con la donación de leones que está dando vuelta, que está en la comparsita, y un centro de rehabilitación que incluye un grupo interdisciplinario con kinesiólogos, fonoaudiólogos, terapistas, etcétera, que trabajan integralmente la rehabilitación, sea por discapacidad motriz o sensorial o distintas discapacidades, que no lo teníamos público. Para cualquiera que no tenga recursos, no tenga obra social, todos estos servicios son automáticos, se puede pedir el turno por teléfono, por WhatsApp, se da el turno y se atiende. De 52.000 registros de atenciones en el año pasamos a 82.000 este año. Es decir, 30.000 visitas más al año tuvimos, de gente que se fue a atender al consultorio público y gratuito de estos que tenemos en estas 24 especialidades este año. Esa fue la evolución. 30.000 visitas más al año. Y el hospital, porque antes teníamos, ¿se acuerdan? En 2019 muchos de los servicios de consultorio en el hospital. Eso se fue a los centros de salud. El hospital se concentra en lo concentramos en imágenes, guardia, obviamente, y emergencias, internación, cirugía y terapia. Ese es el servicio sanatorial clínico del Hospital San Carlos. Se hicieron casi 600, 700 cirugías más este año respecto al 2019, ese fue el crecimiento. De 11 especialidades pasamos a 18 para estos servicios. La última recientemente incorporada, neurocirugía. Hubo una neurocirugía exitosa hace poco. Internados en el hospital de 1.600 pasamos a 2.000, o sea, casi un 30% más. Este año no tenemos datos del año 2019, recibimos gente de 125 localidades que se atendieron en nuestro hospital. Eso representó más o menos la mitad de las atenciones, un poco más en cirugías, un poco más menos en internaciones. Es decir, gente de 125 localidades distintas de Argentina ha venido a utilizar nuestro sistema de salud. Para los vecinos de Capitán Sarmiento, sin obra social, si tiene obra social, pasa a la obra social, se le cobra la obra social. ¿Cómo funciona? El hospital cobra el 100% de los servicios sanatoriales, cobra los medicamentos, cobra las imágenes, cobra el quirófano, cobra el uso de quirófano, cobra la internación. A la obra social, porque la obra social ya le cobró al trabajador en el descuento todos los meses. Para eso está ese dinero que le descuentan a los trabajadores. O la prepaga, lo que fuera. Y en el caso, y los médicos, los honorarios. Para los que no tienen obra social, que fueron al CAP y al centro de salud y les indican un rayos o una internación, o de la guardia una internación, o una cirugía, pasan por la Oficina de Desarrollo Social, se autoriza y no tiene ningún costo para los vecinos de Capitán Sarmiento. Es decir, le podemos dar el equilibrio que buscamos, es tener medicina de la más alta calidad posible para todos, en parte financiado por aquellos que tienen obras sociales y que ya están pagando y que por lo tanto ingresan los recursos al hospital y por eso le podemos dar un mucho mejor servicio a los que no tienen obra social de Capitán Sarmiento. Si no son de Capitán Sarmiento, tienen su hospital local o los hospitales provinciales, obviamente se atiende cualquier emergencia, cualquier guardia, eso humanamente se atiende de todo, pero tienen su lugar, o sea, una cirugía programada, la prioridad son los vecinos de Capitán Sarmiento y después los que vengan de afuera con obra social o con prepaga. Esto hizo que pasáramos a cubrir este año con lo efectivamente cobrado, que no es lo facturado, porque lamentablemente IOMA está muy remolón para pagar y es uno de los grandes usuarios, digamos, los que son de IOMA. Por ahí, por ejemplo, la mitad de los que se atienden con IOMA en el hospital de Capitán Sarmiento no son de Capitán Sarmiento. Vienen de Recife, de Carmen, de Pilar, de Chivilcoy, no sé, de donde fuera.
se lo facturamos, pero IOMA nos está debiendo mucha plata, más de 40 millones de pesos. Pero con lo que efectivamente cobramos, cubrimos el 50% del total de los gastos del hospital y esperamos el año que viene cubrir el 75% por esta gestión. Que obviamente eso genera recursos para hacer un montón de cosas que le vamos a contar. Y otra cosa que hicimos, que la hemos publicado, pero hoy ya tiene un año de funcionamiento, y con un cambio, es que los empleados municipales tienen libertad de elección. Se pudieron quedar en IOMA, a pesar de todas las diatrabas y mensajes en contrario, los que se quisieron quedar, 9 de cada 10 se pasaron, y hay una primera oferta que le damos a través de una obra social, que es MedLife, y el que quiere ir a otra puede elegir otra. Hoy eso está funcionando, y en general está funcionando bien. Tuvimos un cambio hace poco, al principio con algún ruido, hoy, porque obviamente cualquier cambio genera incertidumbre, miedo, pero gracias a Dios está funcionando bien y obviamente si hay cosas para cambiar, la vamos cambiando. Pero fíjense el cuento. Cuando tenían IOMA, el municipio le giraba a IOMA, a plata de hoy, unos 5 o 6 millones de pesos por mes por los descuentos que le hacían los trabajadores, ofrecía el servicio en el hospital, le ofrecía el servicio a policías, a docentes de Sarmiento y otras ciudades, le facturaba, pero IOMA no le pagaba, o sea, le cobraba IOMA a los trabajadores de acá, pero no le pagaba al municipio, una injusticia total. Y aún así tenían que pagar bono por encima. Con la misma plata que se le descuenta el sueldo, hoy no tienen que pagar bono, nada. O sea, hay un cambio importante en beneficio de la gente. Esto es más o menos todo el equipamiento que se fue incorporando, ¿no? Desde, bueno, por ahí tiene que estar, ¿no? Toda la digitalización de imágenes, la nueva camilla de partos. Es decir, acá el equipamiento que se incorporó en el 21 y el equipamiento que se incorporó entre el 21 y el 22. Este año completamos todo esto y vamos a seguir completando el año que viene, además de la refacción integral y la pintura exterior, etcétera, que les mostramos o que se puede ver. Otra de las cosas que este año hicimos fue darle continuidad al plan de loteos sociales. Entre el año pasado y este año ya llevamos 109 terrenos adjudicados, entregados. El primero, el barrio La Esperanza, se tiene muchas construcciones y familias que se han podido mudar. Hoy la cuota es una cuota accesible de a plata de hoy 8.000 pesos, más o menos, que se ajusta trimestralmente por RIP, de ser por salarios, y que significa en el pago de las 120 cuotas, que estaría pagando alguien en 120 cuotas en 10 años, muy accesible, son 3 o 4 días de changa hoy, un terreno. Terminás pagando 1 millón de pesos plata de hoy. No hay ningún terreno que antes de esto valiera menos de 3 millones de pesos y era todo al contado. Es decir, que le dimos la oportunidad a mucha gente que nunca hubiera podido tener esa oportunidad. Ese costo es el costo de poner la infraestructura, hacer las calles, la luz, el agua y la cloaca. Que la cuota que va pagando la gente se usa para darle continuidad a los siguientes loteos. Bueno, como dije antes, pasamos de 130 tasas a 10. Este año se crearon 80 nuevos emprendimientos. Obviamente algunos se bajaron, otros crecieron un poco más de 80. El neto es que hay 80 nuevos emprendimientos, empresas de Sarmiento trabajando. Desde un kiosco hasta un taller de metalmecánico. Y si contabilizamos desde el año 2019 a hoy, crecimos en más de 240 emprendimientos. Un 30% en cuanto a, en 3 años, que hubo en la economía argentina o estancamiento o decaimiento. Es decir, fuimos a contramano. Yo lo atribuyo a 2 medidas importantes. A la de facilitar la vida, eliminar toda la burocracia y las tasas, pero también haber dado libertad y haber permitido trabajar en momentos difíciles. Y obviamente a que eso fue generando un circuito que se retroalimentó de actividad, empleo y por lo tanto libertad y poder en la gente. La plata, el poder lo tiene la gente. Ahora, ¿esa reducción significó menos ingresos para el municipio? No. Pasamos a la cobrabilidad del 54% que habíamos hablado a una cobrabilidad del 93%. O sea que en plata de hoy, en plata de 2022, pasamos de 374 millones de pesos a 490 millones en esas tasas
a pesar de tener menos tasas, por el hecho de tener ese cambio en la cobrabilidad. Es decir, generó más ingresos para el municipio. Bueno, ¿cómo fue evolucionando el presupuesto? Esto, aclaro, es presupuesto inicial más todas las modificaciones en el año que hubieron presupuestarias. En el año 2019 tuvimos un presupuesto que se aprobó en el 2018, 2019 cerrado, se aprobó en el 2018, bien digo, de 1.297 millones de pesos traídos a hoy, 1.266 en 2021, este año 2022 va a cerrar casi en 1.200. Ahí hay una diferencia de 80 millones de pesos a menos. Hay que tener en cuenta que tampoco los ajustes por inflación son tan fáciles de hacer. O sea, básicamente se ha mantenido constante, con un pequeño decrecimiento, el presupuesto total. Que se explica básicamente porque hay mucho menos transferencia de plata de la provincia discrecionales. O sea, plata fuera de lo que por ley tiene que mandar, no mandan nada salvo el PIB para escuelas. Pero pasamos de un déficit que habíamos visto antes, que terminó en 170 millones de pesos traídos a hoy en el 2019, a un equilibrio en el 2021 y a una proyección de superávit de este año de 25 millones que nos queda para hacer obras en el año que viene. Es decir, no es que nosotros queremos que haya superávit, simplemente que el ejercicio está dando eso y es plata que nos disponemos para hacer obras el año que viene. ¿Y cómo se gastó? Bueno, acá está. Un 30% en salud. ¿Cómo se invirtió? Un 30% en salud. Un 9% en educación, cultura y deporte. Tengamos en cuenta que obviamente el gran gasto en educación, que son los salarios de las escuelas, lo paga la provincia. Acá esto es el mantenimiento, las capacitaciones y los aportes que se hacen con el fondo educativo, con los recursos municipales a las escuelas. Todo lo que se hizo en cultura y todo lo que se hizo en deporte, que de alguna manera nos hacen integralmente una ciudad educadora, el 9%. El 11% fue en obras y proyectos, obras que después vamos a repasar, que se hicieron, el 23% en servicios públicos, servicios y mantenimiento de calles, poda, mantenimiento de las luminarias, espacios verdes, los caminos rurales, lo que es mantener lo que ya tenemos. Lo nuevo o arreglar a nuevo algo que estaba destruido, están en obras y proyectos. O sea que si uno ve obras y servicios sumados, es el 34%, los servicios son los 23% y obras el 11%. Así que hemos podido hacer el 11% de cara a proyectos nuevos. 4% en seguridad, lo mismo. Esto es, lo que aporta el municipio es el centro de monitoreo, el combustible y algún equipamiento para la policía, la mejora de las comisarías, eso está acá en obras y proyectos, así que no estaría ahí. O sea, el mantenimiento que se le agrega para que la policía pueda funcionar bien y pueda trabajar en armonía. El 3% en desarrollo social, que los dos grandes gastos están, o inversiones están en la Agencia de Niñez y Familia, el servicio local de Niñez y Familia, que es cuidar lo más preciado que tenemos, que son los chicos y la familia, ante eventos de abuso, de violencia, etcétera, que se integró un equipo importante y hay profesionales, acá la vi a Mica hace un rato, psicólogos, trabajadores sociales, abogados, etcétera, un equipo que aborda las cuestiones con las escuelas y con el servicio de salud para intentar de captar los problemas lo antes posible y tratar de resolverlos. Y lo otro es en el financiamiento de algún tipo de intervenciones quirúrgicas, etcétera, que por ahí no son lo habitual en el hospital, o medicamentos que hay que comprar, o traslado que hay que hacer que no se pudo hacer acá, es decir, que se dieron como servicio de salud fuera del servicio sanitario acá, o que se tuvieron que comprar equipos, medicamentos, lo que fuera. Y en género, en la oficina de género, que comparten también esta visión de rápidamente tomar los casos para evitar la violencia y contener antes de que crezca, que la verdad que hemos tenido muchísimas denuncias. Después vamos a ver la cantidad de denuncias totales, pero piensen que este año llevamos más de 300 denuncias por abusos, por problemas de niñez, por violencia de género, más de 300 en el año. Sí, también la gente se está animando a denunciar o a tratar de resolver los problemas.
El 12% se lo lleva la Administración General, es decir, el costo de administración de todo esto. 6% es el servicio de la deuda, que es muy poquito de plazo, básicamente es cierre el año, que es básicamente un mes de gas. Por ejemplo, teníamos un crédito de COVID que al final no se pagó, bueno, o compramos el camión de los bomberos que se convirtió en regador, que se convirtió en una cuota mensual que le fuimos pagando a los bomberos todos los meses. Es decir, poquito de largo plazo, en general fue la deuda flotante del año anterior, y el 3% es el Consejo Deliberante, que es uno de los pocos consejos que no tiene, ningún concejal tiene asesores. Cuando lo tuvieron los bloques lo pagaron ellos de su bolsillo, y funciona con los concejales, una secretaria y 3 administrativos. Es decir, realmente muy escueto, pero funcional. Esto también es importante, lo que decía antes, ¿no? Fondos que han venido afectados de la provincia y de la Nación. En el 2019 había fondos por 122 millones que bajaron casi a la mitad en el 2022, esto casi todos concentrados en PID y en FIM, que en definitiva es porque hay una ley provincial para hacer fondos de infraestructura. ¿Cuánto realmente se invirtió? De esos 122, solamente ejecutaron 74. Esto, nosotros ejecutamos todo, lo que llega lo ejecutamos todo. Es decir, gestión no solamente ir a pedir y manguear, sino después también hacerlo, porque te pueden dar mucho, pero si no lo haces no sirve. Que ese fue un cambio importante. O sea, una reducción de lo que firmamos como convenios para traer por fuera de la coparticipación habitual a casi la mitad, 40% menos, pero una ejecución del 100% de lo que llega. No hubo inversión en proyectos con fondos propios en el 2019 y estamos ejecutando a plata de hoy, 2021-2022, 50 millones de pesos de los fondos propios, es decir, de fondos de recaudación propia municipal que se afectan a obras. Nos sobra para dar los servicios y además podemos hacer obras con las 10 tasas que quedaron. Por ejemplo, la extensión de la cloaca, que no solamente el dinero nos alcanza para hacer el mantenimiento del servicio cloacal, sino para extender la red. Y este año pudimos terminar el Cura Brollero, o Barrio de los Patos, que era una promesa también histórica. Hicimos el troncal de la Filomena y para fin de año va prácticamente quedar terminado toda la Filomena, otra, Barrio Nuevo, y en la Luisa se extendió y quedó al 100% y se repararon las cámaras, etc. Es decir que se terminó la Luisa, se hizo Cura Brochero que no tenía cloaca y se está haciendo Filomena que no tenía y se va a terminar. Todo eso con fondos propios, producto de todos los ahorros y la eficiencia que mostramos antes. Más o menos para que tengan una idea de en dónde, a grandes rasgos, se hicieron las obras, en espacios y edificios públicos, esto es plazas o edificios. En el 2019 hubo 3 obras acá y 7 en escuelas, no hubo más en otras áreas. En 2021 tuvimos mucho en edificio público, subimos bastante en escuelas, a 11 obras, y estas son obras relevantes, no cambiar una puerta, ¿no? O sea, hacer un baño, hacer un cambio de techo completo, hacer aulas nuevas, un laboratorio, lo que fuera. Cuadra de Copab, en el 2021 habíamos logrado 57, llevamos 95. Metro Cordón Cuneta, logramos 4.000 en el 2021, 10.000 metros este año, o sea, son 10 cuadras de los dos lados, 10.000 metros de Cordón Cuneta. Perdón, 100, o sea, son 50 cuadras equivalentes totales. Y como les decía antes, tendidos locales que no se venía haciendo nada, logramos hacer 1.500 metros ahora, más lo que falta del año proyectado. Y obras viales, es decir, obras de magnitud vial, ordenamiento, por ejemplo, la rotonda, bueno, la apertura completa de la avenida Antártida Argentina, etcétera. Hubieron 6 este año, habían habido 3 en el 2021 y ninguno en el 2019. Bueno, de la masa salarial, que más o menos es el 50% del total del presupuesto municipal, ¿en dónde es que se aplican más los recursos? Bueno, casi la mitad del dinero que el municipio invierte en sueldos
es el servicio de salud. Obviamente, pues es un servicio y es mucho más recurso humano que otra cosa. Si bien hay medicamentos, mantenimiento y equipamiento, recurso humano tiene un peso importante. Así que la mitad de nuestro presupuesto aproximadamente va a salarios y de esa mitad, la mitad va a salario del sistema de salud. El 30% a servicios públicos, mantenimiento y servicios públicos, el 1% del Consejo Deliberante, el 9% a la Administración General, el 3% de seguridad, ahí está la gente de monitoreo, porque los policías lo paga la provincia, y el 10% a deporte, cultura, empleo y desarrollo social, que es la Secretaría de Fernanda, que está acá. Pasamos un sueldo bruto actualizado de plata de hoy, de promedio de 98.000 pesos, a un sueldo bruto promedio de 143.000 pesos, bruto. Eso tiene descuentos, tiene horas extras, pero un incremento, como le comentaba al principio, y una decisión de remunerar mejor a la gente. Nos mantuvimos con la misma cantidad de gente total, mucho menos políticos, tomamos gente de trabajo, electricistas, mecánicos, administrativos, o gente para médicos o enfermeras, desarrollo social o deporte, y redujimos la planta política. El promedio quedó en 143.000 pesos brutos, que nos ranquea más o menos séptimos en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Una cuenta que hicimos el otro, pasa que faltan datos como para asegurarlo, no lo quisimos poner, pero entendemos que estamos entre los 10 mejores pagos, digamos, como jornal. Vamos a terminar el año 2022 con un aumento total de la masa salarial, o sea, del 95%, y el aumento salarial promedio de la República Argentina fue el 74%. Algunos municipios cercanos que averiguamos estuvieron en el 70%, o sea, estuvimos bastante por encima. Y creo que está bien, porque había un trabajo enorme y hemos podido hacer mucho más con la gente propia, y eso, un mejor servicio para la gente, así que invertimos en mejor remuneración. Bueno, en seguridad hemos mantenido una tasa de 0 homicidios. En el 2020 hubieron 1, 2 que fueron pasionales. Acá tratamos de poner cómo arrancamos y los últimos 2 años, pero hemos mantenido 0 homicidios. No tuvimos asalto en la vía pública, en el 2019 hubo 1, en el 2022 2, este año no hubo. En robos, con la proyección del año, mejoramos, donde sí tuvimos, y lo saben, un incremento importante en 2 periodos del año que nos hicieron salir de la estadística, fue en hurtos en el verano y a mitad de año. Se lograron concentrar, resolver en bastante, digamos, en la segunda oleada. Terminó uno delincuente preso, el otro extraditado a otra provincia, el otro no volvió a cometer más delitos de los 3 apresados, y de ahí en adelante se redujo notablemente. Pero es un llamado a la atención que estamos presentes, estamos trabajándolo. Comparativamente, estamos muy bien, pero no estamos tranquilos. Y como mostramos las buenas, también mostramos las que nos preocupan y que nos obligan a seguir mejorando. Sí tuvimos una reducción importantísima en accidentes viales. Con lesiones bajamos a la mitad la cantidad de accidentes viales. Y no es menor esto. Esto es un dato muy importante porque hace a la seguridad pública y a la salud de todos. Datos que pueden ser relevantes. En el 2021 se emitieron 600 multas por no utilización de casco. Al principio, digamos, llamaba atención hasta que comenzamos ya con la campaña definitiva. A partir de ahí se cobraban con el canje por el casco. Eso hizo que ya en el 2021, sobre fin de año, se entregaran 124 vales para sacar un casco por el valor de la multa. Y este año 2022 se hicieron ya 731 secuestros de moto con 464 vales de casco entregado. La diferencia son aquellos que seguramente por segunda vez se le secuestró la moto y ya no se le da el valor del casco, sino que tiene que pagar la multa, incluso un poco más alta que el valor del casco, y aún así persisten. No es menor, porque a pesar de esto hay un montón de gente sin casco. O sea, el esfuerzo es enorme,
y sin embargo tenemos todavía una materia pendiente en esto. Si bien tenemos muchísimos pacientes con lesiones, y eso no es menor, todavía tenemos un tema importante con el tránsito a resolver. Y tenemos mucha participación activa, que eso también está bueno, a través de la aplicación de Sarmiento Seguro y Vecinos en Alerta. Pasamos de 140 usuarios que tenían la aplicación que había, que era a que desarrollaron 3 chicos de la Universidad de Usada, sarmientense, ya están recibiendo de informática, que tiene más de 1.100 usuarios que nos ayudan todos los días a prevenir, dan alertas, etc. Así que es una participación muy, muy importante de la ciudadanía con la aplicación. En cuanto a reclamos, en el año 2019 teníamos registrados 780 reclamos, este año tenemos reclamos o sugerencias, muchas de esas sugerencias 900, lo podemos ver mal o bien, creemos que el hecho de dar respuesta implica que cada vez más gente se anime, llame, pero piensen que en un año con el canal de la aplicación, el WhatsApp o presencial, recibimos 900 pedidos de soluciones de problemas o sugerencias en el municipio y hoy tenemos pendiente 90 a resolver. Llevamos un registro cuando recibimos 430. ¿Es mucho? Todavía sí, es muchísimo menos que antes. Es decir, tenemos una capacidad de respuesta bastante importante. A veces no llegamos con la paciencia de la gente, le pedimos disculpas y tenemos cosas para mejorar, pero se redujo notablemente la cantidad de pendientes y aparte tenemos 3 formatos de recepción y está bien contabilizado. Bueno, ¿cómo se distribuyen esos reclamos? El primer gráfico ven que casi el 60% de los reclamos o sugerencias por un servicio público. No me anda la luz de frente de mi casa, tengo que hacer la conexión de la cloaca, es un pedido, pero está contabilizado, el pedido de conexión, algún pedido para hacer algo en el cementerio, es decir, todo lo que hacen servicios que dan recolección de residuos, recolección de ramas, de poda, los servicios que damos. Y en el caso de mantenimiento y mejoramiento es mantenimiento de calles, etcétera. O sea que entre esos dos rubros se llevan casi el 95% del total de los reclamos. No ha habido prácticamente reclamos en el sistema de salud, no ha habido reclamos por tasas, no ha habido prácticamente reclamos por medio ambiente, no ha habido prácticamente reclamos por seguridad. Por lo menos registrados de los 900, 850 han sido o por servicios públicos o por mantenimiento de los bienes públicos, ¿no? de las plazas, de los parques, de las calles, de los caminos rurales. Ahora, cuando uno va y abre esos dos en particular, en mantenimiento, más o menos la mitad, poda, extracción de árboles, colocación de árboles, y la otra mitad, un porcentaje importante, en mantenimiento de calles. Y un 11% en riego. Esto es importante, riego de calles, para mantenerlas, que la tosca, con la seca que hay, que estemos en un 11%, esto es una mejora notable, porque el año pasado estuvimos en el 40%. Y habíamos arrancado que casi el 80% de los reclamos del año 2019 tenían que ver con que le pasáramos a regar la calle. Tiene 2 explicaciones. La primera, que ya tenemos 100 cuadras con Ecopau, con lo cual eso no huele a tanta tosca, etcétera. Es una mejora de la infraestructura. Pero después tenemos el servicio con GPS programado, donde salen todos los días los regadores y tenemos regadores que funcionan, que le compramos a los bomberos, es decir, es un sistema que está funcionando. Así que acá hubo un avance importante. Y en servicios públicos, el alumbrado, es decir, se me quemó la luz, se cortó la luz de la calle, etcétera, el 40%, o pedido de más luz, el 40%, y recolección de residuos, saqué la ladera, vengan a buscarla, de Podé, por favor, pasen a buscar las ramas, etcétera, o porque no pasó, hace 2 semanas que no pasan a buscar los residuos del parque, casi no hay en residuos domiciliarios, el camión recolector no hay reclamo, pero sí el otro tipo, el 40%. Así que ahí está la concentración de cuáles son los mayores reclamos que ustedes están haciendo.
En forestación, ¿qué hicimos todo este tiempo? Ahí están marcadas las zonas donde mayor concentración hubo de forestación entre el año 2021 y 2022, ¿no? Avenidas, ahí está la Antártida, Avenida Nueva, algo en el centro, en la ruta, en circunvalación, pero en definitiva, durante el año 2021 se plantaron aproximadamente 3.000 árboles y en el año 2022 550 árboles, algunos reemplazos de los 3.000 que se secaron y quedan algunos por reemplazar también, sobre todo en circunvalación y en palacios. Arbustos 3.000, plantines 1.000 y bueno, después las variedades que se han usado han sido jacarandá, fresnos, rojos, frenos dorados, lapachos rosados, casuarinas en la zona de vías y en circunvalación. Para que tengan una idea, el Jardín 903 creo que fue, hizo un relevamiento, el 902 en equipo con los chicos, etcétera, de toda la ciudad, y determinaron que en Sarmiento hay 8.000 árboles. Había 8.000 árboles, 8.800 árboles. Es decir, que en 2 años pusimos casi un 40% de los árboles que había en Sarmiento históricos. 8.800 pusimos 3.000 y para el reemplazo y colocación de árboles nuevos pensamos poner más de 1.000 árboles. Es decir, que habremos puesto un 50% de la cantidad de árboles totales que hay en nuestra ciudad, en distintos puntos. Bueno, este es un ejemplo de una tasa concreta en un servicio concreto. Caminos Rurales, como dije, es una de las 10 tasas que tenemos. Esa tasa este año, entre lo que se ha recaudado en noviembre más la proyección de este mes, son 47 millones de pesos de recaudación. Invertimos en Caminos Rurales 42, casi 43 millones. Obviamente imposible a la pelucita llevarlo. Básicamente, casi el 100% de ese recaudo de la tasa va a ese rubro. Se hicieron casi 400 kilómetros que incluyeron alteos y rastreos, es decir, altear el camino para que cuando llueve no se inunda, 3.600 kilómetros 3.600 metros, casi 3 kilómetros y medio de zanjeos profundos para desviar el agua. El alteo no es menor porque es la reconstrucción de un camino. Hicimos rellenos, casi 160 hectáreas de relleno. Teníamos 30 pantanos que impedían, aún después de 20 días después de una lluvia, que las máquinas pasaran por distintos puntos y tenían que hacer 30, 40 kilómetros para llegar a un campo porque se quedaba el pantano después de una lluvia 20, 30 días. Ahora llueve y después de llover escurre el agua, o sea, no hay más pantanos. Eso implicó 169 hectáreas de movimiento de suelo para resolver los pantanos más salteos. Y, 169 horas de dedicación a relleno. Y casi 730 horas de retroexcavadora para este tipo de trabajos. Es decir, reconstruimos los 400 kilómetros de red vial de la localidad. Queda obviamente trabajo por hacer, no está perfecto, pero se avanzó notablemente y resolvimos una demanda de casi 25 años de no tocarlos. En el 2021 incluso hicimos un puente, un puentecito, para la zona de ahí atrás del Centennial, por ahí. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados en cultura, educación y deporte? Este año 2022 tuvimos 35 eventos y ferias públicas, contra 3 que habíamos tenido en el 2019. Esto genera, desde eventos como el de cierre de año cultural, o encuentro de pintores, o encuentro de fotografía, o los food trucks, que son más digamos, con shows en vivo, o algunos organizados por las ONG, por el Rotary, que organiza el encuentro de autos antiguos. No importa, la sociedad, creamos o generamos 35 encuentros totales relacionados con la cultura y las ferias que permitieron a todos disfrutar de una ciudad viva. Y de 4 talleres culturales que había, pasamos a 22 talleres que se dictaron. Acá estuvimos en obra, este lugar recuperado, algunos acá, en otros lugares, pero está en la casa principal, en la Luisa, del que participaron 460 ciudadanos. Había 450 vecinos que hacían de esos 4 talleres, hoy tenemos 460 vecinos y hay espacio para más, así que los invito a todos esos talleres
poder participar. Tuvimos 9 meses con competencias deportivas en Sarmiento, de 3 que habíamos tenido en el 2019. Durante 9 meses acá hubieron competencias, sea torneo de verano, torneo de primavera, torneo de vóley organizado por algún club, más allá de fútbol que organiza la Liga Areco, digamos, competencias que se organizaron acá. 9 meses tuvimos competencias que activaron y mantuvieron el deporte vivo, además de lo que los clubes fueron haciendo, ¿no? Y generó una participación activa de 5.200 vecinos, es decir, una cuarta parte de los 20.000 que somos participó en alguna actividad, ya sea en la carrera de bici, ya sea en el mountain bike, sea en la caminata del Día de la Mujer, o sea en el torneo de verano en vóley o en fútbol, o en los torneos de invierno. 5.200 participantes en estas competencias tuvimos. Y en becas para cursar o colaborar en la cursada de educación terciaria o universitaria, tenemos hoy 57 otorgadas este año, partimos de 26 en el año 2019. Teniendo la USADA cerca, también es una cosa importante porque prácticamente cubre el costo de viajar y entonces le permite a muchos estudiantes que de otra manera no podrían acceder, teniendo una universidad pública nacional y gratuita acá en San Antonio de Areco, alguna carrera se ha dado el año acá, acceder a la oferta universitaria importante. Así que 57 becas. Esta es la numeración de proyectos del año 2022. No me voy a detener a contarlos, pero acá está todo el detalle de lo que nos habíamos propuesto hacer y lo que logramos hacer en Ciudad Educadora, en Ciudad Amigable, en Ciudad Segura. Nos habíamos propuesto lograr, que no era algo municipal específicamente, y que era del 2015, que la escuela primaria 9 fuera de doble jornada completa, y finalmente sucedió. Obviamente hubo una decisión provincial al respecto, pero hubo trabajo. Hasta el nuevo laboratorio en la unidad académica, la reforma del laboratorio, las 3 aulas que se están haciendo, las aulas las 3 aulas en la secundaria Lisa que se están terminando de construir, para marzo van a estar habilitadas. Bueno, el programa de robótica que se incorpora en la 801 y en la escuela secundaria, que anduvo muy bien, y ahora se va a incorporar a 2 escuelas más. En la Ciudad Amigable, bueno, hicimos 50 cuadras de Copau, se hicieron este año, 50 cuadras de Cordón Cuneta, como dijimos antes, ¿no? los 10.000 metros. Avanzamos con las plazas, se terminó la plaza de Sacumparcita acá, pero bueno, el Fonavi, y se arrancó la de los Milagros. Bueno, hay un detalle acá que después lo pueden ver con precisión. La rotonda. En Ciudad Verde arrancamos con la primera etapa del master plan este año, pero el año que viene va a estar la conclusión de las primeras 8 habitaciones nuevas de la maternidad, materno-infantil. Se armó una cuadrilla de riego, no es menor, porque semejante cantidad de árboles para que estén vivos y sufran, tuvimos que armar algo distinto o nuevo. Comenzamos con retirar a los perros de la calle, ya hubo algunos casos de los que muerden, lo que genera inseguridad. Así que, bueno, detalle también que pueden ver. Obviamente en Ciudad de Oportunidades estuvo el loteo que generó los 45 lotes. Hubo un buen programa de microemprendedores, más allá que los microemprendedores tuvimos los microcréditos, hubo formación para los microemprendedores. ¿Hubieron cuántos en total, Fer? ¿Cuánto? 150 microcréditos llevamos entregados para que gente comience, algunos fueron, porque arrancar les fue bien, para que arranquen con algún emprendimiento y puedan tener su propia originación de recursos dignos en su casa o poner un pequeño negocio que algunos se expandieron y agrandaron. Y tenemos buena cobrabilidad, prestamos la plata y devuelven, y ahí se va generando esa devolución. Acá hay algunas fotos que pueden ver de las obras que estuvimos haciendo y estos detalles. Esta misma Casa de la Cultura es parte de las obras que hemos hecho, el polideportivo.
Bueno, lo han visto. Y ahora vamos hacia el año que viene. Así fue como invertimos y el dinero, los 1.180 millones de pesos que les conté, este año 2022, cómo proyectamos el 2023. No es muy distinto, en salud se proyecta un 31%, fíjense que habíamos hablado este año de 29%, de los 2.300 millones, esto tengan en cuenta que tiene una inflación proyectada para el año que viene de casi el 100%. O sea, los 1.100 y pico de este año, el año que viene lo proyectamos como 2.300 porque tenemos en cuenta la inflación. Hasta acá venía hablando de valores 2022 para tratar todo en valores de este año. Este presupuesto ya es lo que creemos que el año que viene efectivamente se va a terminar gastando porque tiene en cuenta la inflación del año que viene. Así que son 2.300 millones, de esos 2.300 millones, más o menos el mismo porcentaje, 31% en salud, un poquito más en obras, 13%, seguimos siendo un poquito más eficientes, tenemos un superávit, así que de ahí pasamos al 13% en obras, un 26% en mantenimiento y servicios, vamos a focalizarlo en esos donde tuvimos más reclamos. Lo mismo en administración, 13%. En educación, cultura y deporte, acá tenemos una reducción respecto al año pasado. Lo que pasa es que las obras el año pasado, por ejemplo, el polideportivo, que sirven para todas las escuelas, o esta, impactaron este presupuesto, que ahora ya están hechas. Ahora no hay que hacerla de vuelta. O sea, se hacen los talleres, que tiene un costo el tallerista, pero no el costo de reconstruir esto, y lo mismo pasa con el polideportivo para los deportes. Así que esta es la manera en que tenemos previsto el presupuesto del año que viene. ¿Cuáles son los proyectos destacados? Bueno, acá tenemos los más importantes para las escuelas y lo que tenga que ver con Ciudad Educadora. No son todos, hay un montón porque nos juntamos con todos los directores de pequeñas cositas para hacer las escuelas que no están acá porque no tendría sentido, pero las podemos hacer todas. Así que queden tranquilos los directores, que todas las que de acá surgieron como prioridad 1 se pueden hacer todas y muchas de las que están como prioridad 3. El SEC se le va a hacer una aula nueva, se va a expandir y vamos a hacer toda la pintura nuevo. Y el Jardín 903, que la verdad que es de los edificios el que peor está, tuvo una remodelación y también pintura. Tapiales hay que hacer en la escuela 11, en la secundaria 1 que se cayó. Hay que hacer el patio en la escuela en la 6. En los baños en la primaria, hay que ampliar baños en la primaria 1, que quedan afuera, eso ya también está proyectado. Bueno, varias cosas para hacer. Tanto la primaria 1 como la primaria 9 pidieron ampliar el programa de robótica o programación, que fue exitoso, así que lo van a incorporar y va a estar bueno. Vamos a tener 4 escuelas, 3 primarias y la secundaria técnica con un programa súper moderno que le da un lenguaje para los chicos que de otra manera no tendrían, y que hay pocas escuelas en la Argentina que lo tengan, en general privadas, no públicas, así que eso me parece que es un golazo. Y bueno, y acá de las de Ciudad Amigable, importante la reconstrucción de la plaza, que ya arrancó, la parada de ómnibus, que ya empezó el desmalezamiento, el cruce de la Mitre, el peatonal de la Mitre, que ya pusimos el cartel también, el
sentidos o como el que ya habilitamos en la Antártida. Acá hay un poco el eje, acá está, bueno, no sé si alcanza a ver la figura, acá está la estación, la vieja boletería, esta es la Vuelta del Perro, por acá va el paso peatonal, que es como cruza la gente habitualmente, pero con una obra que lo integra al museo, y por acá va a haber una rotonda, los que vienen por Mitre giran por acá, por Centenario cruzan, se unen por Centenario que se va a ensanchar y se va a hacer doble mano, esa cuadra hasta Avenida Perón y ahí en Palma San Martín. Esto lo traigo a colación, no es menor, porque el 29 de junio de este año, cuando fue el Día de la Autonomía, leyeron esto de Caras y Caretas, que es de 1930, cuando un periodista vino a esta ciudad a relatar de qué se trataba Sarmiento para la gente. Imaginen que no había filmaciones, no había nada, se leía Caras y Caretas, vino el tipo, se tomó el tren, hizo un relato para los porteños o todo el país que leyera la revista más importante del país, que era el medio de difusión más importante del país, de qué se trataba Capitán Sarmiento. Y ya se cuenta una anécdota que era un pueblo partido por la vía y que los propios pobladores en ese momento habían abierto un paso a nivel para no ir de Alem a Roque, hacía como 6 años y el ferrocarril se los había vuelto a cerrar. Es decir, que tenemos 100 años que los vecinos piden un paso a nivel que vamos a hacer ahora. 100 años necesitamos para hacer un paso a nivel. 100 años. Y desde el 92 que no pasa el tren. El año pasado hicimos la Antártida, este año hacemos el Mitre, o sea, paso que va y contramano, y el de Paso Córdoba. Es decir, eso va a generar mucho menos conflicto, menos accidentes creo también, porque va a haber más distribuido el tránsito, menos congestión en Alem y en Roque. 100 años para hacer un paso a nivel. Bueno, más de los proyectos que tenemos pensados. Hay mucha iluminación. La idea es que queden todas las luces LED en la ciudad de Capitán Sarmiento y en la Luisa, y iluminar toda la Palacio, por lo menos hasta Catamarca seguro, la Clemente Salamero hasta Antártida, porque con el paso a nivel ahora quedó con bastante, es la que va al cementerio, y LED en la Luisa lo que queda. Y vamos a culminar el anillo que ya vieron que pusimos para hacer el lector de patentes que cierre todo lo que entra y sale y tengamos mucha más control de los ingresos y salidas de los vehículos en Sarmiento en el centro de monitoreo, más nuevas 16 cámaras que ya están compradas y se están instalando. O sea, se van a terminar a principio del año que viene. Bueno, obviamente vamos a ir con los loteos. Acá hay casi 3 manzanas más para hacer en este año. Y vamos a ampliar o intentar comenzar con el Museo del Caballo, siendo la capital de la ciudad del Turf, y ya teniendo el Museo Histórico, el Museo de la Bandera y el Museo del Caballo, tener tres ofertas para la gente, para que nos venga a visitar y tenga cosas para recorrer y conocer de nuestra ciudad y atraigamos por lo menos turismo de fin de semana y comenzamos a generar trabajo a partir de eso. Que ya hay bastante gente que nos visita, son cosas que le van a dar más movimiento a la ciudad. Así que eso es todo. Muchas gracias y no sé si quedaron preguntas. ¿Ninguna pregunta? Aquí tenemos preguntas. Va. Como no hay papelito, a ver, decirla fuerte, yo la repito. Yo tampoco lo entiendo. El proyecto incluía, le repito la pregunta para que todos sepan, ¿por qué no tenemos con la nueva autopista más de un acceso o un acceso
un único acceso, a diferencia del pueblo de vecinos que pueden empalmar o la salida o el ingreso de la mano que corresponde. No puedo responderla porque el proyecto que dejé cuando está en vialidad incluía el acceso doble por donde está ahora, como principal, pero yendo para Buenos Aires, el empalme saliendo hacia Buenos Aires y viniendo a Arrecifes, el empalme entrando por la Vieja 8. ¿Por qué la actual gestión de vialidad decidió no hacerlo? No sabemos, le mandamos cartas, nunca nos recibieron ni le dieron bolilla. Espero que en el 2023 el que esté a cargo de Vialidad Nacional entre, porque es 2 pesos la obra, es facilísima y ayuda un montón a la salida y al ingreso. Bueno, muy bien. Lo que yo pienso que los vecinos nuestros, los ciudadanos de Arrecife, de Areco, etcétera, tienen ese acceso. Y vos estando en vialidad, no lo conseguís. Entonces, cuesta creerlo. Bueno, es que yo ya cuando la obra no se había terminado y se terminó ahora y no lo hicieron. Está proyectado. Hace varios años que estamos en esta situación. 1 año que se inauguró. Bueno, está bien, gracias. ¿Alguna más? Loteo San Cayetano, perdón, no San Cayetano, Granja Tres Arroyos. Sí. O Granja. ¿De qué se trata? En realidad continúa el mismo programa de loteos. ¿Dónde es la ubicación? Porque todavía no le pusimos nombre al nuevo barrio. Es sobre Antártida Argentina, todo el frente a Antártida, entre la vía y el barrio Amanecer, que está frente a los galpones que tiene Granja Tres Arroyos. Los viejos terrenos de Ricaño, claro. Los viejos terrenos de Ricaño, donde está la antena. Le pusimos así para entender que ahí atrás hay una granja, pero para ubicarnos. Pero son esos terrenos que están sobre Antártida. Y te completo con un cachito. Que ya hicimos, eran de Granja Tres Arroyos, hicimos un acuerdo con ellos y se lo cedió al municipio 3 manzanas a cambio de un pedazo de tierra del otro lado, que no lo podíamos urbanizar, y un cordón verde para separar esa granja de la zona urbanizada. Perfecto. Y, los viejos lotes que no te permitieron vender, que eran de la empresa Amanecer, que ahora creo que son de la provincia, no hay forma de que vuelvan a poder del municipio, ¿no? En realidad eran de una fundación, Amanecer, que habían sido cedidos al Instituto de la Vivienda para que construya viviendas, pero tenían un cargo, esa cesión tenía un cargo, es decir, era una donación con cargo. El cargo significa que se tiene que hacer algo. ¿Cuál era el cargo? Que se hagan las viviendas. Como no se hicieron las viviendas sobre la totalidad de los lotes, la fundación reclama la restitución de esos lotes. Y está en trámite esa restitución. Una vez que lo restituya, la fundación propietaria de los lotes, lo que acordamos es que haga lo ponga a disposición del público, lo va a vender a un precio más económico que los $10.000 que vale mínimo un lote en Sarmiento, pero no sé si al costo un loteo social. Son propietarios, digamos. Gracias. Sí. Bueno. Es un concurso arquitectónico para integrar. Si acá esta es la Mitre del lado de la ruta y esta es la Vuelta del Perro, acá está la estación. Esta es la unión que vamos a hacer acá. Acá están los galpones viejos, el grande, acá está el otro. Este es el galpón de ladrillo que está acá. Y toda esta zona es donde hacemos los encuentros culturales, acá es donde se hizo el Caguané, básicamente, ¿no? Entonces la idea es integrar todo esto. Este año es habilitar estos baños de acá, pero hacer un concurso arquitectónico para hacer una integración completa, generando esto zona de museo, esto la zona de museo del caballo, con el paso a nivel que va a haber acá y el cruce de vehículos, una zona gastronómica nueva acá, con algún motivo ferroviario, estamos pensando por ahí usar los vagones viejos que están hacia la Luisa, y toda acá ser una zona para hacer exposiciones y también educativa, puede ser
un convenio con la USADA o con alguna universidad para dar algunas carreras híbridas. O sea, la idea es que traer la biblioteca, o sea, que tengamos un polo cultural y digamos, educativo y de entretenimiento en toda esta zona, un gran espacio verde, donde hoy se hacen los food trucks, una gran plaza gigantesca, que tenga buena circulación, estacionamiento, se puede acceder a los museos, a la zona gastronómica, a la zona cultural, armar el proyecto arquitectónico. Obra este año, vamos a hacer el cruce peatonal y bicicletas, la rotonda acá, las dos banderas, el paso a nivel, la reparación de los baños, y vamos a empezar con la restauración de esto, que es una parte para el Museo del Caballo y por ahí una parte para la parte gastronómica. Pero pues todo lo demás hay que hacer todo un diseño de arquitectura, la idea es hacer un concurso de arquitectos para que lo diseñen. ¿Qué más? ¿Podés explicar cómo va a funcionar el paso a nivel ahí en el escenario? Sí, acá los que vengan desde la ruta por Mitre, cruzan Rivadavia, doblan por acá. Esta es una calle que va a tener la bandera bonaerense doble mano como un lugar al medio. Llegan hasta donde estaría el Centenario, acá va a haber otra rotondita. Rotonda, doblan por acá, no está dibujado. Cruzan la vía. Cruza a 29 de junio. Perdón, Juan Manuel de Rosas. Ahí, Centenario, hay que ensanchar a la calle, acostando la vereda de un lado. Sigue por ahí, llega hasta donde está la rotonda del Caballito ahora, y por ahí sigue por Mitre. El que viene al hospital, viene por San Martín, cruza la rotondita, entra por Centenario, cruza el paso nivel, llega acá, dobla por acá y se va por Mitre. Es decir, va a ser de dos manos un cruce donde en vez de ir recto, porque tenemos toda la parte arquitectónica antigua, tiene que hacer como una vueltita. Pero después empalma en San Martín y Perón. Es decir, que le da continuidad hasta el hospital. Vamos a tener continuidad desde el hospital hasta la vieja ruta 8, en la rotonda que ya hicimos, la nueva, y de ahí con la rotonda puede salir a la autopista. O sea, Centenario entre Perón y Rosas va a ser doble. Entre Perón y bandera bonaerense, con el paso a nivel incluido. Que la idea, se lo tenemos que preparar a los concejales, ahí cambie de nombre y se siga llamando Mitre hasta Perón. O sea, Mitre va a tener una continuidad, pero no va a ser recta, hasta Perón y San Martín, y Centenario arrancaría acá, de este lado del pueblo, digamos. Pero bueno, ese es el tema de nombres. ¿Alguna pregunta más? Sí, claro. Acá en estos 117 millones de pesos que incluyen educación, cultura y deporte está el Caguaná. ¿Algunas preguntas? ¿Quieren acotar algo? ¿Alguno? Bueno, muchas gracias entonces.